Historia de la filosofía. Anaximandro de Mileto. Anaximandro, nacido hacia finales del siglo VII a.C. y muerto a principios de la segunda mitad del siglo VI, fue probablemente discípulo de Tales. Compuso un tratado sobre la naturaleza, del cual nos ha llegado un fragmento. Constituye el primer tratado filosófico de Occidente y el primer escrito en prosa de los griegos. Se había hecho necesaria una nueva forma de composición literaria, ya que el logos debía quedar libre de las cadenas de la métrica y del verso, para responder con plenitud a sus propias exigencias. Anaximandro intervino más activamente aún que Tales en la vida política. Se nos narra, además, que comandó la colonia que emigró desde Mileto a Apolonia. Con Anaximandro se profundiza en la problemática del principio. Considera que el agua ya es algo derivado y que el principio, arjé, consiste en cambio en lo infinito, es decir, en una naturaleza, physis, infinita e indefinida, de la cual provienen absolutamente todas las cosas que son. El término utilizado por Anaximandro es apeirón, que significa aquello que carece de límites, tanto externos, lo que es especialmente y por tanto cuantitativamente infinito, como internos, lo que es cualitativamente indeterminado. Precisamente porque no está limitado cuantitativa y cualitativamente, el principio apeirón puede dar origen a todas las cosas delimitándose en diversas formas. Este principio abraza y circunda, gobierna y sostiene todo, porque en cuanto delimitación y determinación suya, todas las cosas se generan de él, consisten y son en él. En Anaximandro como en Tales, Dios se convierte en el principio, mientras que los dioses se transforman en los mundos, los universos que, como veremos, son muy numerosos. Pero mientras que el principio divino no nace ni perece, los universos divinos nacen y perecen de forma cíclica. Tales no se había planteado la pregunta acerca de cómo y por qué todas las cosas proceden del principio y por qué todas las cosas se corrompen. Anaximandro sí se la plantea y responde que la causa del origen de las cosas es una especie de injusticia, mientras que la causa de la corrupción y de la muerte es una especie de expiación. Mientras que la causa de corrupción y de la muerte es una especie de expiación de esta injusticia. Probablemente pensaba que el mundo está constituido por una serie de contrarios y que estos tienden a dominarse el uno al otro, calor y frío, sequedad y humedad, etc. La injusticia consistiría precisamente en este dominio. Parece innegable que en esta concepción, como han señalado muchos autores, se han filtrado nociones religiosas de talante órfico. Ya hemos indicado que para el orfismo resulta central la idea de una culpa originaria y de la expiación de esta, y por tanto, el concepto de una justicia equilibradora. Al igual que el principio es infinito, también lo son los mundos, como ya se ha señalado en el sentido de que este mundo nuestro es uno más en la serie de mundos que lo han precedido y que lo seguirán, dado que cada mundo nace, vive y muere, y en el sentido de que nuestro mundo coexiste al mismo tiempo con una serie infinita de otros mundos, y todos ellos nacen y mueren de forma análoga. A continuación expondremos cómo explica Anaximandro la génesis del cosmos. Los dos primeros contrarios fundamentales, el calor y el frío, se generaron mediante un movimiento que es eterno. El frío, elemento de origen líquido, habría sido en parte transformado en aire, por el fuego calor, que formaba la esfera circundante. La esfera del fuego se habría dividido en tres partes, dando origen a la esfera del Sol, la de la Luna y la de los astros. El elemento líquido se habría congregado en las cavidades de la Tierra, constituyendo los mares. La Tierra, a la que se atribuye una forma cilíndrica, permanece suspendida sin que nada la sostenga, pero se mantiene en su lugar debido a la igual distancia entre todas sus partes. Es decir, por una especie de equilibrio de fuerzas del elemento líquido y por la acción del Sol, nacieron los primeros animales de estructura elemental, de los que fueron poco a poco desarrollándose los animales más complejos.
El lector superficial se equivocaría si juzgase estas opiniones como algo excesivamente pueril, ya que como hace tiempo han puesto en claro los expertos, se trata de una visión notablemente anticipadora. Piénsese, por ejemplo, en la osadía de representar la Tierra sin necesidad de un sostén material. En tales la Tierra flotaba, es decir, se apoyaba sobre el agua, y regida por un equilibrio de fuerzas, téngase en cuenta además la modernidad, de la idea de que la vida se haya originado mediante animales acuáticos y la consiguiente génesis, aunque de forma extremadamente primitiva, de la noción de evolución de las especies vivientes. Esto es suficiente para dar a entender cuánto había avanzado el logos más allá del mito. Anaxímenes de Mileto. También en Mileto vivió Anaxímenes, discípulo de Anaximandro en el siglo VI a.C., de cuyo escrito sobre la naturaleza, en sobria prosa jónica, nos han llegado 3 fragmentos, además de algunos testimonios indirectos. Anaxímenes piensa que, en efecto, el principio debe ser infinito, pero que hay que pensarlo como aire infinito, sustancia aérea ilimitada. Escribe: al igual que en nuestra alma, es decir, el principio que da la vida, que es aire, nos sostiene y nos gobierna, así el soplo y el aire abrazan todo el cosmos. Más aún, el aire está cerca de lo incorpóreo, en el sentido de que no tiene forma ni límites como los cuerpos y es invisible, y puesto que nosotros nacemos gracias a su flujo, es preciso que sea infinito y rico para que jamás desaparezca. El motivo por el cual Anaxímenes concebía el aire como lo divino es algo evidente, basándonos en lo que habíamos dicho antes a propósito de los 2 milesios anteriores. En cambio, queda por aclarar la razón por la que Anaxímenes eligió como principio el aire. Obviamente, experimentaba la necesidad de introducir una fisis que permitiese deducir de ella todas las cosas de un modo más lógico y más racional que el empleado por Anaximandro. En efecto, por su naturaleza extremadamente móvil, el aire se presta muy bien, bastante más que lo infinito que defendía Anaximandro, a ser concebido como en movimiento perenne. Además, el aire se presta mejor que cualquier otro elemento a las variaciones y las transformaciones necesarias para dar origen a las diversas cosas. Al condensarse se enfría y se convierte en agua, y luego en tierra, y al lentificarse, o sea, al enrarecerse, se calienta y se convierte en fuego. Por consiguiente, la variación cuantitativa de tensión de la realidad originaria da origen a todas las cosas. En cierto sentido, Anaxímenes representa la manifestación más rigurosa y más lógica del pensamiento de la escuela de Mileto, porque con el proceso de condensación y rarefacción se introduce la causa dinámica de la que Tales aún no había hablado y que Anaximandro había determinado apelando exclusivamente a concepciones órficas. Anaxímenes suministra así una causa en perfecta armonía con el principio. Se entiende, por tanto, que los pensadores siguientes se refieran a Anaxímenes como a la expresión paradigmática y al modelo del pensamiento jónico.